Dale la siguiente, porfa. Compañero, dele otra vez. Le vamos a hablar ahora sobre algunas reglas que se deben aplicar. Cada proceso en un diagrama de descomposición puede ser un proceso padre o un proceso hijo o puede llegar a ser ambos. Un padre debe tener dos o más hijos. Un solo hijo no tendría sentido porque no revelaría ninguna información adicional acerca del sistema. Siguiente. Compañero. Ahí está, compañero. No sé. La siguiente regla es, en la mayoría de los estándares de descomposición de diagrama, un hijo puede ser de un solo padre. La siguiente, por favor. Y finalmente, un hijo de un padre puede ser padre de sus propios hijos. Siguiente diapositiva. Compañero. No sé si es esa. Me Es parece. una imagen. Sí, es esa. Sí. Ah, sí. Con esta imagen le puedo intentar resumir otra vez las reglas que se deben aplicar. La primera es cada proceso, el diagrama de composición puede ser padre o puede ser un hijo. Por ejemplo, tenemos en la función en este caso es el padre de su función uno, que a su vez su función uno tiene sus propios hijos. Un padre puede tener dos o más hijos, como se observa en la de proceso 1. Proceso 1.1 tiene actividad 1.1 y actividad 1.2. Y en la mayoría de los estándares de descomposición, un hijo solo puede ser de un padre. Como se observa en la imagen, cada uno solo va derivada de, o función uno va derivada de su función 2, su función uno va derivada, proceso uno va derivada de su función 2. Y finalmente un padre puede ser hijo de sus propios, un hijo puede ser padre de sus propios hijos. Como se observa también en la imagen, proceso uno es hijo de su función uno y también tiene sus propios hijos, que son actividad uno y actividad 2. Siguiente, por favor. Como se observa en la imagen, la descomposición de un diagrama la conexión de un diagrama de descomposición no tiene punta, no tiene flecha, porque en este caso no nos interesa nos interesa mostrarle estructura en lugar del flujo. No se nombra la conexión, no tienen nombre las conexiones porque de manera implícita se llama, consisten en, vamos por convenciones y procesos lógicos. Ahora les hablaré un poco sobre los procesos lógicos. Los procesos lógicos son trabajos o acciones que se deben realizar sin importar cómo implemente usted el sistema. Cada proceso lógico es o ser implementado por uno o más procesos físicos que implican trabajos realizados por personas, máquinas, robots o trabajos realizados por un software de computadora. Sin embargo, no tiene importancia la implementación que se use porque los procesos lógicos solo deben señalar que hay un trabajo que hacer. En este caso hay tres tipos de procesos. Tenemos funciones, eventos y procesos elementales. Una función es un conjunto de actividades relacionadas con el negocio. No tiene principio o fin, únicamente realiza su trabajo continuamente según se necesite. Por ejemplo, tenemos un sistema de recursos humanos, puede incluir diversas funciones, entre las que podemos recopilar contrataciones, reclutamiento, capacitaciones. Son funciones que desempeña el sistema de recursos humanos. Los nombres de una función son sustantivos que describen la función entera. Por ejemplo, tenemos capacitación, o en otro ejemplo podría ser de manufactura, tenemos producciones, planeación. Es un sustantivo que define toda la función entera. El siguiente proceso que tenemos es un evento.
Es una actividad de trabajo lógica que debe completarse como un todo. Un evento se desencadena por la entrada discreta y se completa cuando el proceso ha respondido con una salida apropiada. Los eventos algunas veces se llaman transacciones. Las funciones constan de procesos que responden a acontecimientos. Tenemos en este caso la función contratación que puede responder con diversos tipos de eventos. Cuando ustedes tienen una contratación, deben hacer una entrevista, referencias y referen chequeos médicos, entre otras. Pues no sé qué pasó con el compañero. No están observando, ¿verdad? La presentación, o solo es a mí. No, no se está observando. Solo aparece el nombre del compañero. Mira ahí, compañeros, que se desconectó. ¿No? Sí. Sí, pero es atrás. Sí, donde diga procesos elementales, por favor. En la que no habíamos pasado. Ajá. Okay. Dele para atrás, que entonces no se ve. ¿Será lo que no tengo instalada la aplicación, sino que solo estoy reproduciendo No nos ocupa tener instalada la aplicación, por eso está directamente? exportada. Porque Es que dele con la flecha del teclado. sí, correcto. Ok. Esa no. Dele, creo que una para atrás y ya está en la que me quedé yo. Usted la tiene, compañero. Solo se ve como un trapecio ahí. Si quiere dejo de compartir y si la tiene usted. No, es que no la tengo. La estoy descargando, pero no. No me avanza. ¿Les puedo ayudar? Entonces ahí. Sí, ahí por no, favor. Ahí solo sale eso. La tiene, me dijo Kendi que la mandó una compañera, pero no supe a cuál fue. Fue Yo usted. Si puede compartir pantalla usted, por favor. Edgar tiene que dejar de compartir entonces, para que la pueda compartir Sí. Jennifer. Okay. Gracias. Ahí está. Gracias. Sí. Esa es, compañera. Gracias. Nos quedamos por procesos elementales. Los procesos elementales son actividades discretas detalladas o tareas requeridas para completar respuestas a un evento. En otras palabras, el nivel más bajo de detalle esquematizado en un modelo de procesos. Un sinónimo común podría ser proceso primitivo. Los procesos elementales deberán nombrarse con un verbo de acción fuerte seguido por una cláusula del objeto que se describe. Por ejemplo, tenemos validar la identificación de los postulantes al trabajo. Empieza con un verbo fuerte y sigue con la cláusula del objeto que se describe. Siguiente, por favor, compañera. Esos son errores que se pueden tener mecanismos comunes en un proceso. Denle, por favor, a la siguiente. Después de explicarlos, va a aparecer una imagen en la cual después les voy a explicar dónde estaban los errores que se cometieron. Tenemos el proceso de entrada, que tiene entradas, pero no tiene salida.
A eso se le llaman agujeros negros porque no devuelven información. Tenemos la siguiente, por favor. En esa tiene salidas, pero no tiene entradas. En este caso, lo más común, lo más probable es que los flujos de entrada fueron olvidados. ¿Y la siguiente? La siguiente. Compañera, la siguiente, por favor. Compañera, ya está la siguiente. Sí, pero esa creo que la leí. Dale a la otra. Bueno, Este es el diagrama que tiene los errores que se pueden cometer. Tenemos el 3.2. El proceso no tiene salida. Ven, se observa en la imagen que tiene 3 entradas de datos, pero no tiene ninguna salida de información. Eso se le llamaba, como se dijo anteriormente, agujero negro. Porque la entrada, porque no tiene, no solo absorbe la información, pero no la regresa. La 3.3, cuando se tiene salidas, pero no tienen entrada, en este caso, probablemente se les omitieron el flujo de entrada. Y la 3.1, que es un poco más extensa, las entradas son insuficientes para producir las salidas. Llamamos a eso un agujero gris. Hay varias posibles, incluyen un proceso mal nombrado, las entradas y salidas mal nombradas, hechos incompletos. Los agujeros grises son errores más comunes y los más bochornosos. Una vez que se entregan al programador los flujos de entrada a un proceso, deben ser suficientes para producir los flujos de datos de salida. Siguiente, por favor. Ahora el tema es los flujos de datos. Los procesos responden a entradas y generan salidas. De una forma, como mínimo, todos los procesos tienen al menos un flujo de entrada y otro de salida. Los flujos de datos son las comunicaciones entre el proceso y el ambiente del sistema. Un flujo de datos se usa también para representar la creación, lectura, suspensión o actualización de datos en un archivo o base de datos. Siguiente. El símbolo de un flujo de datos va. Siguiente. Y algunas convenciones para nombrar los flujos de datos son los nombres del flujo de datos también deberán ser únicos. Usa adjetivos y adverbios para ayudar a describir cómo el procedimiento ha cambiado el flujo de datos. Y los nombres de flujos de datos deberán ser sustantivos descriptivos, frases que sean singulares, que no deben ser plurales. Por ejemplo, tenemos orden, no deben ser órdenes. No queremos dar por hecho que van a haber cosas de flujo, de implementarse como un proceso de lotes. Es todo de mi parte. Se quedan con el compañero Edgar. Bueno, buenas tardes, compañeros. Licenciada, bueno, continuando con este tema también de lo que son los flujos de datos, continuamos pues con la estructura de datos. No sé si... Entonces, ahí pues la estructura de datos, pues lo que podemos decir que de la estructura de datos es que contiene pues componentes que son llamados atributos, pero vamos a definir lo que es un atributo de datos. Y es algo sencillo, ¿verdad? Que así textualmente es una pieza mínima de información, pues que quiere significado ya sea para el usuario o para el negocio. Y para mencionar algunos ejemplos de lo que son atributos, por ejemplo, en el libro se mencionaba este ejemplo. Estaba el ejemplo pues de los atributos pues de lo que es el pedido de una orden, que puede tener, obviamente tiene que tener el número de orden, la fecha de orden, el número del cliente, la fecha de envío. Entonces esos son los atributos pues de lo que es una orden.
Entonces, definiendo eso, entonces, no sé si pueden ver ahí, pues esa es una definición, la que está ahí en la presentación. La pueden leer ahí para que, sí, para que quede más claro. Entonces, esos son lo que son los flujos de datos y estos datos pues tienen un tipo de estructura. Tenemos, por ahí pueden ver ahí en el inciso 1, una secuencia, o sea que uno va detrás del otro. Entonces, ahí dice secuencia o grupo de atributos de datos que ocurren uno tras otro. Entonces tenemos la de selección, o sea, donde hay un grupo de atributos donde tiene que seleccionarse uno, por ejemplo. Entonces, podemos poner un ejemplo ahí, no sé, no sé, por ejemplo, si yo necesito enviar un producto a algún país desde este lugar, entonces, y tengo que mostrar, por ejemplo, lo primero que tengo que mostrar es el código postal de base, entonces ahí o el código de área, por ejemplo. Entonces ahí me van a aparecer los códigos de varios países, entonces ahí selecciona, entonces ahí es un grupo como para seleccionar uno o más atributos. Y tenemos la repetición, esto es que, por ejemplo, ahí podemos mencionar un ejemplo, por ejemplo, la dirección podría repetirse, por ejemplo, la dirección de envío con la dirección que hago el pedido, por ejemplo. Entonces, es la misma dirección, pues entonces a eso se refiere cuando hay repetición de uno o más atributos. Siguiente, por favor, compañero. Entonces ahí podemos ver una de las notaciones algebraicas que se usan en la herramienta Case y con sus respectivas instrucciones fundamentales. Entonces tenemos ahí pues lo que nosotros conocemos como igual, que esto significa que consiste o está compuesta. Entonces, y tenemos aquí el signo más, que ahí eso es lo que indica que hay una secuencia, lo que hablamos anteriormente, que hay una secuencia que uno va detrás del otro. Y eso, el siguiente es que es una selección de atributos, ahí podemos ver eso, pues esos corchetes que indican que hay que seleccionar, pues, donde puede haber, como hablamos, un conjunto de atributos, entonces podemos seleccionar entre varios atributos, entonces para eso se utilizan esos corchetes y tenemos lo que son las llaves, que eso es lo que indica repetición. Y esos paréntesis son pues esos atributos que son opcionales, entonces, que pueden ir o no en lo que es en la lista de atributos. Entonces, y los atributos, por último, los atributos reusables. O sea, que tengo un atributo arriba, por ejemplo, que ya lo utilicé y lo puedo reutilizar. Por ejemplo, la misma dirección se puede utilizar, por ejemplo, cuando alguien hace un pedido y esa misma dirección se puede utilizar abajo ya cuando ya se va a hacer todos los requerimientos para hacer un envío a esa misma dirección. Entonces se convierte en un atributo reusable. Siguiente, por favor. Y continuando con estos subtemas, entonces entramos con el dominio, ¿verdad? Bueno, el dominio, a mí lo que se me viene a la mente, lo primero, es que, por ejemplo, tenemos una persona, por ejemplo, de una farmacia, y si ustedes saben, en el tiempo que estamos ahorita, ahora para entrar a varios lugares piden varios requisitos, ¿va? Tiene que usar mascarilla, tiene que usar que tiene que estar vacunado. Entonces, vamos a suponer que el que está a la puerta es el dominio y pues los que van a hacer la compra somos nosotros, ¿va? Entonces, ¿qué va a hacer este dominio? Así, entonces va a verificar que tenga, pues, que cumpla los requerimientos. Por ejemplo, si no va con la mascarilla, entonces el dominio lo que haría en un sistema, no, pues no lo dejaría entrar, ¿verdad? Entonces
es como que alguien que está evaluando, este entra y este no. Entonces, eso como ejemplo para definir, para que quede un poquito más explicativo eso del dominio. Pues tenemos ahí ese dominio que, pues, que también aquí les decía que un dominio, pues, tiene que tomar en cuenta también que el atributo es una pieza de información. Entonces, al hacer el análisis del sistema, lo que hace es que define pues esos valores del atributo para que tengan sentido. Entonces, ahí hace como ese filtro. Entonces, ahora pues tenemos que definir estos atributos. Entonces, lo que se hace es que se va a usar lo que son dos propiedades, que en este caso sería el tipo de datos y el dominio. Entonces, en el tipo de datos, lo que hace es que define qué tipo de datos pueden almacenarse. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha bien. Ah, sí, que estoy teniendo problemas aquí con la pantalla, no sé. Entonces, pero voy a seguir entonces. Ujú. Entonces, se define que los tipos de datos que se van a almacenar en ese atributo y el dominio define lo que es los valores que realmente pueden aceptar. O sea, entonces hablamos que el tipo de datos lo que va a hacer, va a almacenar los valores que sean, ¿va? Pero ya el dominio sí los va a evaluar y va a decir, no, este entra y este no. Entonces ahí tenemos lo que es el flujo de datos y lo que es pues el dominio. Entonces entramos a los flujos de datos divergentes y convergentes. Bueno, esto se menciona porque a veces se vuelve útil pues esquematizar esos flujos de datos. Esquematizar es como reducirlo, entonces se mira de manera más clara. Entonces, el flujo de datos divergente, podemos mencionar, bueno, que este indica el flujo de datos individual y que puede tener varios destinos. Entonces, eso indica que es divergente, o sea, tiene varios destinos. Pues, y tenemos en cuanto al flujo de datos convergente, pues significa que tiene flujo de datos múltiples en un flujo de datos individual. O sea que viene, lo que hace es que agarra atributos de varios sectores y lo que hace es que los agrupa. Entonces ya se pueden convertir hasta en uno solo. Entonces, o sea que el flujo de datos que proviene de diferentes fuentes pueden ser agrupados pues en lo que son, se pueden como paquetes, podríamos decir como un paquete individual y, y para un procedimiento siguiente se pueden utilizar. Entonces, no sé si miran una imagen ahí en la presentación. No, eh, ahora sí. eh, eh, bueno, ahí se mira un cuadrado con una flecha, ¿no? Sí, Entonces ahí estoy teniendo problemas con la pantalla de mi computadora, pero entonces el cuadrado, ¿qué significa? Se puede notar como una I. O sea que cada vez que el proceso se ejecute, se debe alimentar todos los flujos de datos, entonces ya sea divergentes o convergentes. Y ahí se puede usar también el más. Y tenemos abajo aparece un círculo negro, que eso significa que es incluyente. Aquí cambia ya porque cada vez que el proceso se realiza, se debe alimentar solo uno de los flujos de datos. Entonces ya sea que sea convergente o divergente. Entonces, y en caso que llegue a faltar, pues, un flujo convergente o divergente, se debe poner como incluyente, o sea que este va para todos. Entonces, cada vez que el proceso se realice, pues, va a alimentar a cualquiera o a todos los flujos de datos, por ejemplo. Entonces, cuando no se especifica eso, entonces va a alimentar a todos los que son los flujos de datos. Y ahí ahí terminamos con esa fase de ese tema. Entonces, entramos al tema que es el proceso de modelación lógica de procesos. Entonces, tenemos ahí como primer punto, tenemos la planeación estratégica del sistema. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí la planificación estratégica,
pues ya es un proyecto separado, pues aquí es donde se produce una planificación de estrategia de sistemas. Entonces, aquí la información ya va como capta la información global, entonces lo toma de una manera global. Entonces, y además que también la arquitectura del sistema de información también la mira de esa manera. Pero entonces, al ser global, entonces más que todo se enfoca en las áreas funcionales del negocio. Entonces al ser global, entonces solo se va como por encimita. Entonces, y todo eso se va almacenando con el objetivo de refinarlo. No sé si, bueno, yo he visto que este libro siempre recomienda esa almacenación. Ir almacenando todo, ¿para qué? Para ir mejorándolo. Entonces igual aquí también se va guardando todo para ir refinando pues el proceso. Y entramos al siguiente, que es la modelación de procesos, para pues el rediseño del proceso de negocio. Si ustedes fijan, una palabra clave que mencioné ahí, rediseño, entonces que algo que ya se diseñó antes. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es que se analiza el proceso de negocios, como decía, pero ¿para qué? La pregunta sería, ¿para qué analizo el proceso de negocio? Bueno, aquí lo vamos a analizar pues para eliminar lo que son deficiencias, por ejemplo, que se puedan haber presentado antes de que se aplique pues la información tecnológica con la que se está trabajando. Entonces, primero entonces se evalúa. Entonces, por ahí tenemos ahí. Entonces, todo esto, ¿qué va a provocar? Va a provocar una simplificación. Por ejemplo, entonces tendrían una mayor, eficiencia a la más, que es el tercero. Entonces, bueno, aquí como nos estamos enfocando ya en la modelación de procesos lógicos, tomando en cuenta que los requisitos del negocio, el libro lo menciona también, y eso es importante, que o sea, nos enfocamos pues en el usuario final o los dueños del negocio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que también ahí va a haber éxito en nuestro sistema, porque si solo me gusta a mí y no le gusta a los usuarios, por ejemplo, entonces podríamos fracasar ahí. Entonces aquí vamos a usar, lo que vamos a usar aquí es algo llamado partición de eventos. ¿Y qué pasa cuando usamos la partición de eventos? Entonces, si usamos esa partición de eventos, quiere decir que, como hemos aprendido, divide y vencerá. Entonces, obviamente va a ser más fácil. Entonces, esto usa una estrategia, pues que se describe de la siguiente manera. Tenemos aquí, pues, la verdad que no logro ver la pantalla. Pues ahí tenemos el primero, ¿verdad? Que es en la modelación de procesos durante el análisis de sistemas. Bueno, el primer paso, ahí lo que hace es que se establece pues, un alcance inicial del proyecto, o sea, que todo lo que el alcance que va a tener, ya sea económico, pues aquí se muestra todo también lo que son las interfaces, más que todo, o sea, las principales. Ese es en el primero. Ya en el segundo, ya aquí es donde se separa el sistema en subsistemas, lo que hablábamos aquí. Entonces se separaría y se dividiría en subsistemas. Entonces ya haría más fácil el trabajo. Entonces, pero algo que va a pasar es que si el sistema es muy pequeño, obviamente no lo vamos a obviar eso, porque no lo vamos a necesitar debido a que es pequeño. Entonces se omite ese paso en el caso de que el sistema sea pequeño. Ya en el tercero, pues ahí es donde se define qué eventos de negocio se deben dar
o proveer una respuesta, o sea, qué parte de nuestro sistema tiene que proveer una respuesta. Por ejemplo, si usamos el mismo ejemplo del pedido de una orden, entonces tiene que ofrecerle una respuesta que, por ejemplo, qué día le va a llegar el pedido. Entonces, todo eso se evalúa ahí en ese tercer paso. Y tenemos ahí, pues, en el cuarto paso, pues, que se hace, ahí lo que se hace es que se elabora un diagrama para cada evento. Entonces, eso es importante, elaborar un diagrama para cada evento, porque ahí lo puedo visualizar de manera más fácil. Y en el quinto paso, eso es opcional. Eso es opcional. Entonces, ya ahí en el sexto, entonces, aquí ya es la unión de todos los diagramas de los eventos. Entonces, ahí ya, como los tenía separados, aquí vengo y ya solo los uno. Entonces, ahí tenemos ya una vez unidos, pasamos ahí a lo que es el 7. Entonces, esto ya es para los procesos de eventos. Entonces, pues que aquí si quieren detalles adicionales, por ejemplo, en el procedimiento. Entonces, ahí paso 7 es para eso, para si deseamos agregarle más, por ejemplo, más atributos. Y pasamos al siguiente, que es mirando hacia adelante al diseño del sistema. Bueno, esto se menciona porque el modelo de proceso lógico se va a transformar. Entonces, el modelo físico de procesos se va a transformar. Entonces, se va a transformar de lo que es un modelo de proceso lógico a un proceso de modelo físico. Entonces, a esto también se le conoce como un esquema de aplicación. O sea, ya pasa, ese sería otro nivel. Entonces, pero la pregunta aquí es, ¿qué va a hacer este esquema? Bueno, este esquema lo que va a hacer es que va a mostrar las limitaciones y las capacidades técnicas pues en la tecnología que se haya escogido para el desarrollo de ese proceso. Entonces va a mostrar ahí qué limitaciones tenga. Y pasamos al siguiente, descubrimiento de hechos y recopilación de información para el modelo de proceso. Esto, bueno, como siempre se hace la pregunta, ¿para qué se hace? Bueno, esto se hace para que el modelo no se pueda, pues, construir sin información y tampoco sin hechos. Entonces, un modelo de información no se puede, se necesita esa información y esos hechos para empezar a construir. Entonces, por eso el tema dice descubrimiento. Entonces, yo necesito toda esa información para ir construyendo lo que es, pues, lo del siguiente paso. Entonces, se ocupa esa información y esos hechos. Y bueno, y aquí se pueden usar varias técnicas, como que es la investigación de archivos existentes o lo que son sistemas similares, por ejemplo. Entonces yo lo que hago ahí, entonces voy y de otros sistemas creados, ya sea, o de información que tenga de otros sistemas que son similares, entonces yo lo que puedo agarrar información de ahí. Y otra de las técnicas que se usa también son que se mencionó en el 5, en el capítulo 5, que es lo que son las entrevistas, las entrevistas y los cuestionarios, esos pues, se pueden emplear, pues, para ir construyendo, pues, nuestro sistema. Entonces, se pueden utilizar todas esas técnicas para hacer el descubrimiento de estos hechos. Entonces, no sé si recuerdan también que se usa ese proceso de JRP, entonces, que se mencionó anteriormente también en los otros capítulos. Y aquí, pues, es una planeación en conjunto de los requisitos, y utilizando ese proceso de JRP, pues es más fácil ya hacer todo. Entonces, y pasamos a la siguiente, que es pues la ingeniería del sistema de asignatura, que es el último de este tema. Entonces, la ingeniería de sistemas asistida por computadoras CASE para la modelación de procesos. Entonces, bueno, asimismo como los modelos de sistemas
que se almacenan, pues que vimos en los capítulos anteriores, también aquí vamos a ir almacenando todos estos modelos de procesos. Y sí, lo vuelvo a recomendar, que, o sea, que se vaya almacenando todo, obviamente para mejorar si se verifica otra vez. Entonces, al usar este producto Case, se facilitan muchas cosas porque ya muestra de manera más eficiente. Entonces, si usamos ese que menciona el libro, ese producto Case, entonces ya lo que hace es que se mira de manera más eficiente, más organizada la información y ahí puede ser más fácil pues lo que es la verificación de todo nuestro proceso. Bueno, y algo que sí es bueno mencionar es que los productos CAIS también estos tienen herramientas que pueden comprobar si hay errores, por ejemplo, si hay errores mecánicos o de modelo. Entonces ahí, como mencionamos, que ahí se mira pues, si el modelo es consistente y al mismo tiempo que hay un ahorro de recursos. Y ahí terminamos con eso, pero no sé si vamos a seguir. Licenciada, Dígame. no sé si aquí quedamos por hoy y seguimos Sí. mañana o el lunes, o no sé usted. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Miércoles. Perdón, miércoles. Sería mañana que tenemos que seguir. Ah, perfecto. De antemano le pido disculpas por todos los inconvenientes que hubieron en Miren, esta presentación hoy. a ustedes les pasó todo lo que podía haber pasado, les pasó. O sea, con Sí. ustedes se aplicó lo que es la teoría de Murphy, que eso dice, si algo va a ocurrir, téngalo por seguro que le va a pasar. Definitivamente, porque mi computadora se me arruinó, de hecho. Qué barbaridad. Bueno, listo, chicos. Tengo bloqueada la pantalla. Básicamente lo que se ha estado explicando es el uso de los DFDs y lo último, pues la parte del uso de las herramientas CASE. Esta presentación sobre DFDs y la anterior de UML son dos herramientas básicas para la siguiente clase. Entonces, pues es bueno usar bastantes ejemplos y mostrarlo más representativo, ¿verdad? Y igual a título personal les recomiendo que pues busquen ejemplos para que se le pueda entender mejor. Mañana continuamos. Si mañana terminamos temprano, yo les voy a mostrar un ejemplo completo de esta diagramación. Licenciada, entonces el grupo 3 exponería el lunes. Estaban programadas para cuando las exposiciones del grupo 3. Déjenme ver.